Familiar de Pequeño J, de Tony Hanson Valverde. Presten atención a la historia familiar de su papá, entre otros de su tío. La historia que nos marca al padre de Pequeño J, Gaby. Exactamente, ayer contábamos que el padre de Pequeño J murió en el año 2018, justamente después de un enfrentamiento con otro grupo narco. Asesinado, claro. Asesinado por otro grupo narco. El padre, Hansen Valverde, se llama igual que su hijo y por eso usaba el Pequeño J por la J del nombre, pertenecía a la banda criminal Los Injertos de Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén es un sector justamente de esta zona de La Esperanza, asesinado en 2018 por un sicario de la banda del Gran Marqués, que era la banda rival justamente. El crimen fue parte de una guerra entre bandas por el control del distrito de La Esperanza en Trujillo, y un dato interesante, fue también una venganza porque había un ciudadano que pertenecía a el Gran Marqués, que había estado operando en la Argentina, vuelve de la Argentina a Perú y ni bien vuelve lo asesinan y le asignan responsabilidad justamente al padre del Pequeño J. Y es ahí Pequeño J con 13 años, en el 2018, que jura venganza por el papá. Exactamente, él jura venganza a través de las redes sociales, teniendo apenas 13 años, diciendo que va a vengar a los que hicieron eso. Y a partir de eso se empieza a ver imágenes de él también con armas y demás. El tío. ¿No? El tío, porque los tres hermanos, o sea, el padre y sus dos tíos, tenían un prontuario muy experto. Este se parece al Pequeño J, la verdad. Exactamente, sí. Alias Schumann, acusado de asesinato de un hombre en 2012, integrante de la banda de la Jauría. Claro, el Pequeño J en la detención de ayer, digamos, ¿no? Este es el tío que también tenía, le asignaban no solamente asesinatos, sino obviamente el tema del tráfico de drogas. Bueno, mira, y lo que marcábamos, hay fotos solo del papá, Sí. Del tío y de todo, solo hay fotos del papá. Es muy difícil de encontrar en el árbol familiar, con toda historia criminal de Pequeño J, en este caso, su tío. Exactamente. Y recordemos que el caso del padre, que murió, tenía una denuncia de parte de la madre de violencia doméstica. Cuando ella, la madre de Pequeño J, le fue a reclamar porque no le pasaba dinero para el Pequeño J y para su hermana, bueno, el hombre la agredió y le cortó un brazo con una botella. Otro tío de Pequeño J. Exactamente, el Luis Valverde Rodríguez, alias Serranayo, arrestado en 2013 por tener una orden de captura vinculada también a un homicidio y a narcotráfico. Estuvo preso entre 2007 y 2009 por robo agravado y extorsión. Y este es un dato importante. La mayor parte de estas bandas operaban, el primer delito o eran los robos o la extorsión. Extorsión que ejecutaban sobre empresarios locales, sobre comerciantes, a los cuales incluso, o secuestraban a algún familiar, o le ofrecían, entre comillas, protección para no ser agredidos y le tenían que pagar una mensualidad. En muchos casos utilizaron mecanismos muy violentos, como se vio, por ejemplo, en el accionar de los pulpos, cometiendo mutilaciones a las personas, algo parecido a lo que pasó. Mira, Gaby, con las chicas. lo vamos a sumar. La violencia la hereda para quedarse con las casas, que es lo que hacía en la villa, para establecer punto de venta. Ocupar casas de otras personas. Lo vamos a sumar a un especialista de todo esto en Perú, el director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, Nicolás Ceballos Trigoso. Todo el equipo de UNA lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto. A ver, cuando hablamos perfil de estas bandas y de la historia narcofamiliar de Pequeño J, ¿qué es lo primero que tiene para marcar en Perú sobre todo esto? Mira, creo que lo relevante actividades delictivas en las cuales está involucrado él y el entorno que lo rodea. Entonces, lamentablemente, si no fuese por el hecho, el episodio macabro, no hubiésemos conocido el enorme entramado de actividades delictivas que hay en torno a un sujeto como el Pequeño J y sus redes familiares. Pero eso también nos lleva a tener que, en perspectiva, que figuras como el Pequeño J son bastante recurrentes en la región, no solamente en Argentina, no solo en Perú, sino en la región en general, cumpliendo labores bastante intermedias en un sistema de economías ilegales muy complejo, donde lo predatorio, como la extorsión, y los mercados ilegales, como las drogas, son parte, digamos, de muchas actividades delictivas que en las cuales están involucrados, ¿no? Claro. Ahora, Ceballos, ¿cómo le va? ¿Ustedes sabían de la existencia de esta persona, de que estaba viviendo en Argentina? O sea, objetivamente es un personaje que ha saltado a la visibilidad pública en función del hecho de esta situación, básicamente por eso.
pero porque, como les digo, es muy posible que su dato haya estado registrado en la policía o en fiscalía. De hecho, la evidencia sugiere que sí, por los asuntos familiares que tiene, pero no es un personaje, y hay que tener en claridad, claro, demasiado relevante en el mundo, y demasiado visible en el mundo del AMPA en este contexto. Como él, hay decenas de sujetos que cumplen funciones parecidas, ¿no? Claro. Sí. Entonces, para entender, con él sacaba chapa de una historia narcocriminal, Claro. por todo lo que conocemos, pero ¿cree usted también, Ceballos, si avance la investigación, que puede estar detrás de una banda que lo quería el pequeño J, que lo quería que tenga poder en la Argentina, o no? Mira, no necesariamente, insisto, lo que ocurre con estos fenómenos es clave tenerlo bien en perspectiva, es que ya las figuras orgánicas de grandes estructuras criminales que persiguen, que tienen capacidad de acaparar todo el aparato, todo eso murió con Pablo Escobar. Eso ya no existe de esa forma. Los cárteles no funcionan de esa forma, funcionan mucho a partir de operadores medianos y pequeños, como en este caso parece ser el pequeño J. O el Estrada González, yo lo llevo más para acá, para no ir a México, por ejemplo. Marco Estrada González o Ruti, que son dos narcos peruanos que se habló, Ceballos, años y años en la República Argentina, y que la verdad, por diferentes coberturas que hicimos, y Gaby Michi, vos lo trabajaste mucho eso, tenían mucho poder, y se los veía. Y algunos dicen que siguen hasta desde la cárcel, algunos de ellos teniendo poder. ¿Esta figura es muy alejada a ellos, por ejemplo? Mira, y te hago un contraejemplo. ¿Ustedes creen que si el pequeño J tuviese el poder que se piensa que tiene, lo hubiesen capturado a la semana del acto criminal? No. No, Total. definitivamente no. Al pequeño J lo capturan en la ruta de ingreso hacia el Perú, en una carretera. A los 4 o 5 días de ocurrido el hecho, se hace público el hecho. Eso habla efectivamente de una enorme capacidad de la policía y demás asuntos, pero también habla sobre el limitadísimo poder que tiene como actor criminal. Claro. Entonces, el gran problema es que el tema no deja de ser macabro, no deja de ser crítico, no deja de ser preocupante, pero hay que tener cautela porque tal vez estamos sobredimensionando una figura. Y el problema es la enorme cantidad de pequeños Jotas que hay en el mercado en este momento. Ceballos, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle específicamente sobre esto, ¿no? Porque da la sensación, ¿no? Por cómo cayó, la forma en que cayó, que no pareciera ser un personaje central del mundo del AMPA y del narcotráfico. Ahora bien, puede tener vínculos porque se ha relacionado mucho, por lo menos aquí en la Argentina, con una banda criminal, sí, consolidada allí en Perú, que es el de los pulpos. ¿Hay vínculo? ¿Ustedes han visto algún vínculo en esto? Mira, sí, efectivamente, eso es un vínculo posible. Hay muchos vínculos de esa naturaleza. Lo que hay que entender en esa perspectiva es que los vínculos ya no son orgánicos. O sea, no es que pertenezcan, no estén afiliados a los pulpos o los marques o a determinada estructura, sino que son operadores que prestan servicios. Son vínculos oportunistas, contractuales, situacionales, en función de servicios específicos, que además de eso reciban algunos favores, como por ejemplo asilarlos, facilitar el transporte y movilización para poder escapar de algunas situaciones, sin duda alguna. Pero ya no estamos hablando de una gran estructura criminal, sino de un sistema muy complejo, muy diverso, que, insisto, encuentra en los pulpos actores centrales muy relevantes en el caso peruano, y de hecho en la parte norte del Perú en particular, que tiene pues capacidad de articulación con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, con Perú y también en Argentina. Claro. Ahora, Ceballos, por su experiencia en un caso como este, y teniendo en cuenta que Pequeño J no tendría antecedentes, él, su persona, en Perú, ¿cree que la extradición puede ser relativamente rápida? Yo creería que sí. Con temor a anticiparme un poco al tema, yo creería que sí, pero en función de lo crítico que ha sido este tema, ¿no? Y la forma rápida en la que ha reaccionado el Estado peruano y la policía peruana en comparación con la policía argentina, yo creo que eso debería proceder de la forma más ágil posible. Lamentablemente la expulsión no es viable porque el pequeño J es peruano, ¿no? Claro. Sí. Es una persona ciudadano extranjero, eso puede ser más rápido. Y de hecho creo que está ocurriendo eso con uno de sus lugares. Sí, con Osorio ya está siendo expulsado en este momento. Sí. Pero en el caso peruano sí va a ser un poco más complejo el procedimiento en función de que es ciudadano peruano, ¿no? Eso es lo que va a retrasar en todo caso, pero yo no creo que eso sea una dilación mayor y menos que el Perú ponga una barrera. Claro. Ceballos, dentro de los detenidos está uno de sus tíos o familiar, todavía no se conoce bien el parentesco, Villanueva, pero está detenido. Acá en la Argentina se habla en lo inminente de nuevas detenciones. ¿Cree que en Perú también puede haber más detenidos? Muy probablemente sí, y ahí hay que tener en perspectiva que en estas cosas, en estos temas, que son, finalmente el crimen organizado es un negocio grande, ilícito, violento, y la luz de negocios de ese tipo genera problemas y genera malos escenarios.
Entonces, Claro. es muy probable que lo que ocurrió Bien. con Pequeño J termine desencadenando una serie de detenciones en función del Ok. circuito más inmediato del Pequeño J, no tanto en Argentina como en Perú. Bien, Ceballos, gracias por la comunicación. Encantado. Gracias.